hablamos de comercio electrónico, comercio virtual, estamos haciendo énfasis en una variable muy importante. ¿Cuál es esta variable? De que debes estar conectado a cualquier servicio de Internet. De lo contrario, este negocio o este comercio no puede llevarse a cabo. Sin embargo, se entiende que hoy por hoy, con la globalización y demás, la mayoría de los habitantes en el planeta, pues cuentan con este servicio o pueden adquirirlo de una forma u otra. Por lo tanto, este comercio se ha expandido de tal manera que ha agilizado todas las transacciones que reditúan lucro, que reditúan ganancias. En otras palabras, ha agilizado el comercio. Cuando decimos comercio electrónico, y ahí está en la diapositiva, ustedes van a advertir de que tenemos un derivativo o una traducción del inglés, ¿no? Es, esta traducción simplemente nos hace ver, nos refleja lo que significa distribución, lo que significa compra, venta, lo que significa el marketing, lo que significa el poder brindar la información, el poder brindar la comunicación. También podemos utilizar el TICS, ¿no? Las tecnologías de información y de comunicación, es decir, como sinónimos para referirnos a lo que en global va a significar el comercio electrónico. Bien, entre las ventajas de este tipo de comercio, además de las muchas que ustedes mismos podrían nombrar, estamos hablando de que es rápido, es un comercio que hoy por hoy sí se está haciendo bastante confiable, es económico, es accesible para que tú puedas llegar o el producto pueda llegar a cualquier parte del mundo. Pero cuando decimos que es barato, ¿a qué nos referimos? En realidad, cuando decimos que es barato, estamos hablando del hecho de que el comerciante no va a necesitar eh, espacios físicos para esto. Simplemente va a necesitar una buena conexión y un buen marketing. ¿Qué necesitamos para esto? Bueno, es básicamente habíamos dicho que esto se apoya en una tecnología de avanzada que une a las necesidades, que une a la información y la comunicación. Hablamos del Internet. Por ende, para nosotros enfocarnos en este tipo de negocios, vamos a decir que necesitamos, lógicamente, eh, aquí creo que tengo esto. Bueno, esta partecita, ¿no? Básicamente necesitamos una entidad financiera, necesitamos una persona que acceda o tenga la relación con esta entidad financiera y necesitamos una máquina que nos pueda, que podamos utilizar ya sea como servidor o simplemente como medio de comunicación. Cuando tenemos esto, ya nos vamos a referir, esa es la parte básica, ¿no? Esa es la parte básica para poder realizar este comercio electrónico. Sin embargo, ya dentro de la actividad, es decir, dentro de la particularidad de hacer este negocio, vamos a tener la intervención de 3 personas. Tenemos al comprador,
es el que va a dar vida. Tenemos al vendedor, el que va a ofertar la mercadería, y siempre el banco o la entidad financiera que se hace cargo de respaldar, de recibir la transacción monetaria, la transacción económica. Vamos a ver más adelante un ejercicio de cómo se realiza este tipo de negocio. Bueno, dentro de esto tenemos que hablar de los tipos de comercio electrónico que existen. Para esto voy a compartirles una otra diapositiva. También, bueno, qué pena. De cualquier manera, estábamos diciendo de que en este tipo de comercio electrónico van a existir clases, van a existir variaciones, van a existir tipos. Y entre ellos, uno de los primeros es el B2B, que sus siglas en inglés nos dicen business to business. Pero en castellano, en español, vamos a entender como negocio a negocio. Este tipo de comercio se dan única y exclusivamente entre empresas, entre personas jurídicas. No intervienen individuales, personas naturales. Exclusivamente intervienen las empresas, vale decir, personas jurídicas. Al intervenir estas personas jurídicas, no sé si siguen viendo la pantalla. Sí, licenciada. No. No. Ok, ahora Ahora sí, ya saben, licenciada. ¿no? En este tipo de negocios o de transacciones jóvenes, ¿qué es lo que se busca cuando hablamos que simplemente se va a referir a empresas, a personas jurídicas? ¿Cuál creen que es la ganancia, digamos, en este sentido para las empresas? Solamente de empresa a empresa. Licenciada, mi nombre es Ángela Jara. Bueno, yo creo que la principal ganancia es el hecho de que una empresa debe ser la proveedora de ciertos recursos que necesite la otra. Entonces, yo creo que al comprarle una empresa a su proveedor, en este caso otra empresa, hay ahí el intercambio de bienes por dinero. Ya, bueno, en realidad es la base, ¿no es cierto? El comercio, cuando hablamos de comercio, hablamos siempre de la intervención
de un aspecto que nos haga lucrar y no hay otra cosa que el valor llamado moneda. Sin embargo, cuando hablamos y decimos que este B2B significa empresa a empresa, ¿para qué una empresa busca a otra empresa? Me gusta lo que dices en primer instante, ¿no? Buscamos posibles o buscamos potenciales proveedores, buscamos potenciales compradores. A veces nuestro producto no es para una persona individual, no necesariamente, pero puede servir para un país, puede servir para todo un conjunto de sociedades. Pero principalmente la base de este B2B radica en que potencia las relaciones comerciales entre una empresa y otra. Esa es la finalidad del B2B. Tenemos el B2C. Este B2C, jóvenes, también traducido al español, como ponemos ahí, dice negocio al consumidor. Es el popular, es el que conocemos, sin embargo, el comprador, el potencial comprador, conoce a la empresa a la cual quiere referirse. Por ejemplo, Sofía, uno sabe que estamos hablando de una tienda alimenticia de pollos específicamente, entonces el comprador, el cliente, el consumidor, ya dirige su mirada hacia ese tipo de tienda. Por eso es que eh, este B2C significa negocio al consumidor. Este tipo de negocios, este tipo de empresas que utilizan y se llaman tiendas virtuales o tiendas en línea, pues tienden a mejorar siempre su sistema y a prestar un buen servicio al consumidor, al cliente, puesto que actúan de manera directa, se dan cuenta a través de sus plataformas o a través de sus páginas o en redes sociales, la publicidad que ellos realizan realmente, además de contar con la información del producto, pues es una publicidad ágil, amigable y que de cualquier manera va a cumplir con la pretensión de realizar una actividad comercial y de vender de manera grande, en mayores cantidades, el producto. Pero además, jóvenes, cuando hablamos de este B2C, tenemos la posibilidad de que este tipo de comercio va a abrirse, va a fomentar la aparición de los intermediarios. Inclusive hoy por hoy hablamos de intermediarios a pedidos ya, a Yaigo, en fin, porque uno les llama a ellos y les dice quiero una hamburguesa, pero ellos simplemente son los transportistas. Pero sin embargo, visto desde esta parte del comercio electrónico, ellos se constituyen en intermediarios de esa tienda, de ese comercio que está en forma virtual o que está realizando sus transacciones en forma electrónica. Entonces, este favorece pues a la economía, puesto que sin muchos requisitos, a veces sin ninguno, uno puede ser parte de esa tienda, de la publicidad de esa tienda y por ende ganar algún dinero que le beneficie, ¿no? Bien, tenemos el otro tipo también. Estamos hablando del P2P. Peer-to-peer es esto, significa, como dice ahí, red entre iguales o de igual a igual. Ahí ponemos lo que significa, ¿no? En la diapositiva. Significa
Que los usuarios que venden sus productos de manera directa son aquellos que han posibilitado, han creado, si quieren, su negocio y lo manejan de forma directa. Lo manejan de forma directa. Pero necesitan, en definitiva, tener una plataforma, ¿no? Para poder ordenar, para realizar todas las transacciones, tanto los que venden como los que compran. Pero dentro de este comercio electrónico llamado P2P tenemos unos usuarios que van vendiendo, por ejemplo, cosas, pueden ser cosas usadas, o usuarios que ponen a la venta también cosas que pueden estar nuevas, sí, pero que han podido adquirir de manera, qué sé yo, con alguna rebaja, y ellos colocan también el producto también rebajado frente a la competencia o frente a la economía real que pueda brindar la empresa. Me refiero, hay mucha gente que vende, por ejemplo, Ésica, Jambal, Tupperware, etcétera, venden a precios más rebajados que inclusive se establecen en las revistas que ellos mismos o que las empresas mismas publicitan. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, este comercio electrónico nos permite abrirnos en toda forma legal, siempre la palabra legal, la palabra lícita debe estar inmiscuida en cualquier tipo de negocio. Entonces les permite realizar este tipo de comercio. Sin embargo, más adelante veremos cómo la normativa también tropieza con estos aspectos, por ejemplo, la competencia desleal, y hablaríamos aquí, ¿no? Pero eso lo vamos a tratar más adelante. Aquí, como ejemplos que son a nivel internacional, pues tenemos el Airbnb, cuando especialmente se necesita hospedajes y demás, o el Siloc, que también lo conocemos. ¿Ya? Si tienen preguntas, jóvenes, ya saben que siempre pueden interrumpir, levantar la manito, qué sé yo, para que podamos aclarar cualquier figura. Tenemos un otro tipo, como es el C2C. Este es el consumidor a consumidor. Aquí, ¿qué decimos? Aquí se potencia más lo que tenemos aquí, este P2P. Se potencia mucho más, pero aquí ya es de una manera específica, muy específica, esa venta que llamamos, esa venta de que vendo todo por traslado, vendo todo por motivo de viaje, etcétera, ¿no? Los objetos que se venden son a precios muy asequibles, fomenta la reutilización de esos productos. ¿A qué queremos llegar con esto? De que no necesariamente aquí están mercaderías transformadas, mercaderías de materia prima, no. Aquí ya son productos que más bien van a servir para ser reutilizados. Aquí la persona, generalmente son, por eso dice de consumidor a consumidor, aquí no hay comerciantes, si se fijan. Esa es la esencia. Si yo les pregunto en un examen cuál o en qué tipo de comercio electrónico no se presenta la figura del comerciante, esta es la respuesta, en el C2C o en el de consumidor a consumidor. ¿Por qué? Porque no es un hábito de vida, no es un hábito de profesión. Es simplemente
el uso, el aprovechamiento, la viveza que tiene cada persona para vender cualquier producto de su uso personal o comprar cualquier producto que esté todavía, que pueda ser utilizado, ¿no? Que no esté totalmente gastado, en fin. Entonces ahí tenemos las páginas sociales o las plataformas sociales especialmente que están abarrotadas de estos productos, eh, especialmente en temas electrónicos, ¿no? Ahí tenemos gente que vende heladeras, televisores, cocinas, etcétera, con el rótulo, perdón, de medio uso. Bien, tenemos el G2C. Cuando ya hablamos del G2C, nos adentramos a un comercio donde ya no solamente eh, entran los ciudadanos comunes. Aquí ya estamos introduciendo a un ente, a un ser como es el Estado. Es una persona jurídica, es una persona que también, como cualquier persona, como lo habíamos explicado anteriormente, puede realizar sus actividades comerciales. Puede vender y puede comprar. Por ende, los funcionarios públicos muchas veces, pues para ahorrar dinero, para ahorrar, qué sé yo, tiempo, sobre todo dentro de su trabajo, pues acceden a estas plataformas y hacen sus solicitudes. De hecho, por ejemplo, para poder realizar ventas o compras, existe una página de nuestro gobierno que se llama el SICOES y uno puede ingresar ahí y ve qué necesita el gobierno y de pronto tú como persona particular, persona individual o como empresa puedes ser proveedor. Entonces, este comercio electrónico tiene su participación central, digamos, con el Estado. Obviamente las plataformas van a ser controladas, las plataformas van a ser de de mayor alcance, en fin, para que no exista posibilidades de fraude u otras que perjudiquen a los gobiernos. Bueno, tenemos el B2G, este tipo de comercio también sugiere la presencia de los estados, la presencia de los gobiernos. Y su nombre lo dice, ¿no? Negocios a gobierno. Es, si se dan cuenta, un poco fortalecer este G2C. Fortalecer, decimos, ¿por qué? Porque ya en los estados, pues también se han sumido, se han introducido a las plataformas electrónicas. De hecho, nuestro país, mediante ley del año 2017, bueno, hace poquito en realidad, ha establecido de que Bolivia ya perdón, se enmarca como un gobierno electrónico. Es decir, que ya tiene sus plataformas, tiene sus páginas, uno puede realizar cualquier actividad a las páginas de los ministerios, etcétera. Y eso ya por ley, por lo tanto, se hace obligado. Tenemos un minutito, por favor.
Yo, mi amor, yo. Bien, les decía que esta es otra de las páginas, o perdón, de los tipos de comercio electrónico que es más sustentado, más utilizado por el gobierno. Cuando estamos hablando de este tipo, no solamente nos referimos a Bolivia, estamos hablando de que cuando hay una clave, ¿no? B2G, se puede hablar, se puede entablar relaciones con otras empresas de otros países, con otros gobiernos también, para posibilitar siempre proyectos grandes, ¿no? Proyectos, por ejemplo, de ingeniería, proyectos eh, de venta de productos o de establecimientos o la construcción de carreteras, etcétera, que son a nivel macro, que son bastante grandes. Finalmente, jóvenes, tenemos el B2C, que significa negocio a empleado. Esto es básico. En realidad, muchos consideran que esto no debería, no sé, entrar dentro de este tipo de negocio, pero como vamos a poder advertir a lo largo de todo lo que estudiamos el comercio, cualquier actividad que represente lucro, ganancia, a veces no tiene nombre, va a ser parte de lo que es comercio. Y ya aquí estamos hablando de una relación comercial entre los trabajadores de una misma empresa. Es decir, la variedad del comercio electrónico, jóvenes, va a permitir que cualquier persona inicie un negocio. Eso es cierto. Aquí ya no hay ese control. Y ya por eso se hace necesario, ya más adelante nos toca ver el Código de Comercio, ya más tenemos que mejorar, tenemos que adecuar nuestro Código de Comercio, inclusive nuestra normativa, a lo que manda hoy por hoy la tecnología misma y el quehacer del ser humano. ¿Por qué? Porque les vuelvo a decir, primero el Código de Comercio nos va a decir quiénes pueden ser comerciantes. Sin embargo, si vemos en las redes sociales, pues vamos a decir comerciante a cualquier persona que en ese momento esté vendiendo. Por lo tanto, en este tipo de comercio electrónico denominado B2C, es el hecho de que se va a fomentar a que los mismos empleados puedan vender, si quieren, el producto o puedan innovar formas para vender el producto de la empresa. Cuando decimos que pueden vender el producto, vamos a llamarle agencias. Cuando decimos que pueden hacer propuestas, como se dice aquí, propuestas llamativas que sirvan para crear un mejor desempeño laboral, estamos hablando de que los empleados se esfuerzan, se pueden esforzar para ver cómo o qué se puede, qué incentivos se puede dar para llegar de mejor manera al público. Tengo entendido que PIL va a cumplir 50 o 60 años, creo, por lo que he visto en las plataformas sociales. Y me llamaba la atención que muchos de los empleados de PIL están poniendo fotos dentro de estas plataformas consumiendo los productos, ¿no? Con su familia, en poses muy características, agradables.
Y ahí preguntando, indagando un poco, entiendo de que hay una especie de concurso a la persona que gane esto. Primero que se le va a facilitar que pueda contar posteriormente con una agencia, con todo implementado. Entonces, es algo pues atractivo, es un incentivo que realizan dentro de la misma empresa. Pero este es un ejemplo nada más, pero podemos ver muchos otros dentro de las mismas redes sociales. Bueno, estos son los tipos que se manejan, que se conocen a nivel mundial, que se conocen y están siendo realmente útiles para acrecentar la economía, ya sea individual o ya sea empresarial o de sociedad. Entonces tenemos esta, esta gran posibilidad, jóvenes, de crecimiento cuando vemos lo que significa el comercio electrónico. Pero tenemos que ver, para terminar esta parte, no sé si alguno de ustedes quisiera compartir una experiencia en compra o venta que hubiera realizado por esta vía, utilizando cualquiera de los tipos a los cuales nos hemos referido. Licenciada, buenos días. Señorita Adriana, buenos días. Bueno, yo tenía dos preguntas. Una, no estoy muy segura qué tipo de comercio es, ya que por mi casa pasa un camión que va diciendo que compra mesas, sillas y todo, refrigeradores. Entonces ellos lo que hacen es, como, yo una vez vendí una plancha, entonces lo que he preguntado, lo que hacen ellos es comprar, reparar lo que está dañado y venderlo. Entonces, ¿qué tipo de comercio sería ese? No sé si está bien el C2C. No, mamita, ¿por qué? Porque me acabas de decir que hay un carro que pasa por tu casa, por lo tanto no es un comercio electrónico. Entonces sale a ser un comercio común y corriente físico. Y sí, Doctora, hay muchas personas que se dedican a la compra-venta de estos productos, los mejoran y les sirve para vender. Y mejorado, empeorado, como sea, tenemos la Feria del Alto, ¿no? Ah, está bien, licenciada. Y otra consulta que tenía, Y cuando hablamos del G, del nos dice que fortalece al G2C. ya. He entendido más o menos a qué se diferencia esos dos tipos de consumidor, de ¿De comerciante, dónde te perdón. refieres? ¿Al G12? Sí, a que más o menos el B2G nos dijo que es como fortaleciera el G2C Exacto. de consumidor. Ajá. Yo Sí. quería saber a qué se diferencia estas dos. Mira, cuando hablamos primero del B2G y el G2C, que es anterior, cuando nosotros pensamos en el primero, estamos hablando de, por ejemplo, que se pueden solicitar en el G2C, se pueden facilitar los trámites eh, dentro de un estado, OPA, inclusive para otro estado. El ejemplo sería un apostillamiento. Si tú vas a otro país, te dicen, o una legalización de certificado de nacimiento, por ejemplo. Tú estás en la Argentina y necesitan tu certificado de nacimiento. Apostillado llamamos ahora. Ya no solo legalizado, sino apostillado. Entonces, ¿qué hacen con este comercio? Porque es un comercio, porque tú vas a pagar
para que te extiendan ese apostillado. Entonces, ¿qué estás comprando? Estás comprando un servicio. No necesitas trasladarte hasta tu ciudad de origen. Ahora, ¿quién lo está realizando? El Estado. ¿Pero mediante quién? Mediante empleados públicos o funcionarios públicos. Porque tú vas a ir al consulado, a la embajada en Argentina y le dirás, bueno, yo quiero esto. Y el encargado, el secretario, qué sé yo, es el que va a realizar el trámite. Entonces, está interviniendo tanto la parte electrónica como los funcionarios del Estado. Pero cuando ya nos vamos al B2G, ampliamos esto. Ya no solamente es pedirle el apostillado de un título o de un certificado. Aquí ya estamos ampliando porque ya empresas grandes o estados mismos pueden solicitar cualquier negocio o cualquier información al propio estado. ¿Cómo se han hecho el tema de los respiradores que han causado revuelo? Precisamente con el uso de este tipo de comercio, porque ha sido el Estado, mediante el Ministerio del ramo, que ha solicitado información a otro Estado, no directo a la tienda, ¿me dejo entender? Ha sido de Estado a Estado. Entonces, fortalece, por eso les decía, el B2G va a fortalecer al G2. Está bien, licenciada, muchas gracias. A usted, señorita. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Nos habíamos quedado si alguno de ustedes puede compartirnos su experiencia. Yo creo que absolutamente todos han utilizado una plataforma para realizar compra o venta. Cualquiera. Buenos días. Sí, doctora, doctora, Buenos días. doctora, buen día. Aquí, doctora. A ver, Licenciada. vamos a ordenarnos, vamos a ordenar. Valdir Castañeta, que ha levantado su manito. Sí, doctora, buen día. Una plataforma electrónica en la cual se pueda realizar ventas siendo el comercio electrónico C2C, de consumidor a consumidor, sería la parte de Marketplace, que es de Facebook. Ahí puedes publicar las cosas que ya no necesites, el cual otro consumidor te va a comprar al costo que tú le pongas, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Es un ejemplo de lo que nosotros conocemos y que más tarde o más temprano lo hemos usado o lo vamos a usar. Bien, Sí, así es, en doctora. realidad yo lo que quisiera es un ejemplo concreto de cómo ha hecho una compra. Puede ser en Amazon, no sé, una compra para hacer ver cómo intervienen las personas, tanto naturales como jurídicas. A ver, vamos con Varinia. Licenciada. Sí, bueno, yo una vez encontré una publicación igual en Marketplace que era más que nada vendía una chica unos libros de Lovecraft, que es un autor muy reconocido. Era la colección completa y decía que por asuntos de viajes lo tenía que vender, perdón, y lo estaba dando a un precio razonable, etcétera. Y pues no fui yo, fue mi prima quien lo compró. Esa la publicación que fue a recoger, etcétera. Entonces sería un tipo de comercio electrónico C2C.
Entonces, eso sería tal vez mi aporte. Bueno, aquí ya después vamos a ir viendo cómo hay variaciones y nosotros siempre andamos con mixtas, ya con tipos mixtos. Pero está dentro ese tu ejemplo. Luego lo vamos a comentar un poquito. Indira, Buen día, Licen. Respecto a las compras, nosotros hemos realizado una compra hacia Apple. Hemos pedido una tablet que no había acá en el mercado. Le cuento que nos mandaron la tablet mediante un courier, pero al abrir la tablet y empezar a utilizarla, en la tablet nos presenta el problema de que no estaba habilitada para el país. Y para hacer todo el procedimiento de devolución había que hacer otra vez a la página y volver a mandar así para que nos manden la caja, volverla a devolver. El proceso de compra se lo ha hecho a través de la página, introduciendo la tarjeta de crédito que tiene que estar igual verificada y con todo las solicitudes y dependiendo de la página en la que se compre, como se llaman los carritos de compra, para hacer la compra, o sea, hacer el respectivo pedido. Todas las páginas te piden, tienen ciertas solicitudes y hay que verificar si están habilitadas para los diferentes países, porque hay incluso páginas como Disney Channel, Disney Plus, HBO y demás que no se pueden habilitar dentro del que es nuestro país. muy bien, muy importante tu aporte, Indira, porque vamos a llegar a eso también, al cuidado que tenemos que tener en elegir una u otra página o elegir el producto. Yendo a lo más básico, a veces las tallas son, qué sé yo, o muy pequeñas o muy grandes. Entonces, todo eso uno tiene que tener en cuenta porque no lo está viendo el producto físicamente. Y la foto es foto. Después vamos a hacer todo un comentario al respecto. A ver, Jazmín, Doctora, buen día. usted es Mi nombre es Yamil. Yamil. Sí. Una duda, doctora, respecto al C2C. Si en caso de que yo, digamos, comprara, o sea, me comunicara mediante, ya sea Facebook, por ejemplo, y quisiera comprar, por ejemplo, un libro, y hago el depósito, ya sea en una cuenta bancaria o cualquier cosita que el vendedor me indica. En este caso, para yo recoger el producto, si me viera con esa persona, ¿cambiaría el lucro de la venta por red? ¿O cómo llegaría a convertirse en ese caso si yo lo llegase a ver y la persona que me está vendiendo me dé el producto? Excelente también el ejemplo, porque si se fijan, me están hablando de elegir un producto, pero no están haciendo la compra virtual. Es decir, no están pagando. ¿Qué significa comprar? ¿Qué Eh, eh, significa vender? La compra-venta significa dar un valor por otro. Pero cuando tú miras el producto, no lo estás haciendo en el momento. Entonces, cuando ya te van a entregar en forma física, solamente la publicidad es la que ha servido para ser parte, si quieren, de este comercio electrónico. Pero en realidad, hoy por hoy se está discutiendo esta parte para introducir inclusive en algunas reformas para el Código de Comercio, puesto que, si se dan cuenta, no va a intervenir ninguna entidad financiera, no va a intervenir eh, el Estado. ¿Y el Estado por qué interviene? Primero para regular estas situaciones, que te den mal, que no sea robado, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente para tener él su alícuota aparte. ¿Y cuál es la alícuota aparte que tiene el gobierno en una transacción? ¿Qué es lo que recibe el Estado?
en cualquier transacción. ¿Qué le pagamos al Estado cuando vamos a comprar un simple chicle? Impuesto a las transacciones. Impuestos. Puesto. Los Entonces, impuestos. perfecto. Impuestos. Si yo voy a comprarle directamente a un pantalón, no estoy pagando impuestos. Sin embargo, puede ser que ese pantalón haya vendido muchísimas otras veces y esto simplemente es una tienda virtual, ¿no? Una tienda virtual y causa mucha desconfianza a veces en las personas y es por eso que estas tiendas virtuales que anteriormente han proliferado, pues ahora ya se han visto en la necesidad para la credibilidad del producto, de las personas, se han visto en la necesidad de poner siempre algún punto de referencia. Me explico, nosotros vemos una zapatilla, le pedimos el número, no sé, 36. Uno se prueba el 36 y de pronto no le entra. Pero yo calzo 36 y permanentemente compro 36. Entonces, ¿qué va a pasar? La persona que ha elevado tu producto a veces no te quiere cambiar y dice, no, no te voy a cambiar, ya me has pagado, ya simplemente se queda ahí y no tienes a quién acudir. O te dan el producto en mal estado, qué sé yo. Entonces, ahí es donde van a entrar las regulaciones para determinar probablemente tipos mixtos, lo que les decía, de comercio. Porque si nos ponemos a ver, no se enfrasca a ninguno. No se enfrasca a ninguno. Es como escuchar la publicidad en radio y compres zapatos, no sé, X, y tú te gusta el zapato y vas a la tienda y lo compras, pero está haciendo ya al negocio físico. Es igual que te encuentres con la persona que en teoría tiene la tienda virtual. Así que si tuviéramos que encuadrar a un tipo de comercio, no sé, de repente me quedaría simplemente con ese que dices, ¿no? Con el C2C. A ver, estábamos con Yamil, aquí tengo, y lo último, pero ninguno me ha respondido si ha tenido experiencia en una compra, a excepción de Buenos días, doctora. Yo tuve una experiencia. Está hablando Gustavo, ¿no? Sí, sí, doctora. Bueno, yo con mi primo hacemos de compra y venta de autos. Y yo ya sé de cómo se trata todo eso. Por ejemplo, cuando nosotros vendemos, primeramente lo publicamos, donde mi compañero dijo en Marketplace, lo publicamos, ponemos simplemente el precio. Y luego ahí vienen las llamadas y siempre nos oferta un poco bajo y esperamos, digamos, una oferta seria. Y siempre hay alguien que le interesa. Viene a verle el auto y siempre hay desconfianza, por eso siempre estamos entre dos. Y por ellos parte siempre vienen entre dos o entre uno. Lo ve el auto, los revisa los papeles, pero lo más importante es de que lo tiene que probar el auto. Y si es que le gusta el auto, es que ya. El dinero lo arreglamos ahí mismo. Todas las veces fue así, nunca pasó nada. Bien vamos a nuestra casa o nos aislamos en el auto, en un lugar medio cesado, algo así. Y en ella empezamos a contar el dinero. Y bueno, eso sería en la parte de venta. Y bueno, cuando compramos, vemos primero eh, qué auto, si tenemos ¿cómo se diría esa palabra? Ya tenemos los autos que queremos comprarlos y siempre, ya después de que ya lo tenemos, vamos a preguntarlo. Yo soy en especial que los reviso todo. Yo tengo que verle fallas y de esas fallas tengo que hacerlo que los rebaje. O sea, digamos que el señor pide 15,000, mi primo le da una propuesta de 13,000
y yo le tengo que hacer bajar como hasta 12.000. A veces nos pasamos, pero así es en esta Compri 20, es el que gana, no tenemos que perder. Yo le tengo que ver sus fallas, todo. Y en el donde entra la desconfianza es porque mi primo lo tiene que ver el auto, o sea, lo tiene que manejar y le dice, lo puedo manejar y siempre hay esa desconfianza de que pueda pasar algo. Y yo a veces digo, me voy adelante, me voy atrás. Si me voy atrás, puede que tenga miedo. Si me voy adelante, igual puede que tenga miedo. Hasta yo mismo desconfío, pero siempre vienen entre personas y esta sería mi historia, Ya, doctor. excelente. Estamos hablando un poco como lo anterior que nos decía su amiga Camil, pero aquí interviene otra figura, como es la seguridad. ¿Se dan cuenta? La seguridad en el tema de seguridad, no solo jurídica, sino también una seguridad personal, ¿no es cierto? Que va a necesitar de la intervención del Estado en algún momento. Este tipo solamente responde, como nos dice su compañero Gustavo, a la publicidad que se hace de los variados productos. Adelante, Paola. Cuando ya está interviniendo una entidad financiera, ya el Estado conoce de tu transacción y el Estado ya ha sacado su parte. Porque para que entre Netflix por acá, ha tenido que pedir autorizaciones, ha tenido que pagar los royalties, ha tenido que pagar muchas de los requisitos que le imprime el Estado. Pero tú, al adquirir Netflix, al adquirir Amazon, qué sé yo, ya estás dentro de una compra electrónica completa. ¿No es cierto? No estás yendo a la tienda, no estás comprando de la tienda, sino de algo virtual. Solicitas el servicio, pagas con tu tarjeta está debidamente refrendada por la entidad financiera, que te va a descontar o vas a ir pagando ahí los montos que se establecen. No sabes con quién has tratado, simplemente, es más, ni siquiera se aparece, solo te dan código y ya. Entonces, ese es el ejemplo que yo quería, pero hay muchos más, por supuesto, pero ese es uno de los comunes cuando hablamos de comercio electrónico. Licenciado, buenos días. ¿Puedo dar mi experiencia? Adelante, Stephanie. Bueno, licenciada, yo hace 2 años estaba muy interesada en comprar unos marcadores artísticos que no podía encontrar aquí en Bolivia. Y por una recomendación, me dijeron de una página que se llama Tu Shop de Bolivia, que compra exclusivamente en Amazon. En este caso, los marcadores que yo quería comprar en Amazon estaban a $30 y Perdón, mamita, ¿qué querías comprar? unos marcadores artísticos. Ah, ya, ok, ya, ahora sí. El precio de los marcadores en Amazon estaban a $30. Entonces, la página también me decía que estaba así, pero aparte tenía que pagar el coste de transporte y manipuleo internacional, que estaba unos $20. Y aparte de eso, tenía que pagar los aranceles, impuestos e importación, que estaba unos $10. Entonces, en total, lo que tenía que pagar sí iba a ser unos $61. Entonces, el precio de envío desde Estados Unidos, de Miami, que me lo iban a enviar, iba a ser el doble. Se me hizo muy, muy caro, pero
estaba muy segura de que la página era confiable porque eran recomendaciones de familiares que habían comprado de ahí por Amazon y les había llegado perfecto el producto. Pero para mí era demasiado caro porque era el doble. Entonces decidí esperar, investigué más y vi en varias páginas, pero en Santa Cruz, aquí en La Paz, ninguna librería puede traer esos artículos, pero sí en Santa Cruz. Y sí me dieron a un precio razonable, más económico que Amazon, y solamente pagué unos $32, se puede decir, y unos 20 bolivianos de envío. O iba a ser 30 bolivianos en courier o 20 bolivianos por flota. Así que yo decidí por 20 bolivianos en flota. Esa fue mi experiencia, licenciada. Bien, muy bien. De cualquier manera, ha servido para que puedas hacer la comparación de precios y ver la esencia del comercio, ¿no es cierto? Y lo que vamos a ver más adelante, oferta y demanda. Pero bueno, aquí vamos a cerrar. Yo sé que todos, les había dicho esto al inicio, todos han tenido experiencia, eh, por lo menos en hacer una cuasi transacción electrónica. Otras sí han realizado la transacción netamente electrónica. Licenciada, tengo una pregunta. Adelante, Aide. En estos tiempos de cuarentena se está, digamos, promocionando en las redes sociales clases virtuales para distintos ámbitos. Y ahora, como ya las clases no son presenciales y la mensualidad no se paga en secretaría, sino se dirige a un banco, ¿qué tipo o sería un comercio electrónico? Neto, un comercio electrónico, porque tú no estás eligiendo ni siquiera al facilitador, solo estás eligiendo el lugar, ¿no es cierto? Tú estás comprando el servicio. Entonces Ya. es un comercio electrónico. Bien, Está jóvenes, bien. ustedes han podido advertir, tenemos un sinnúmero de ejemplos, cada uno podría dar sus experiencias, pero aquí lo importante que es, para que se realice un comercio electrónico, tiene que intervenir fundamentalmente, dentro de la terminología legal, tiene que intervenir una entidad bancaria, tiene que intervenir el comprador y tiene que intervenir el vendedor. De tal suerte que exista una trilogía para garantizar el comercio electrónico. Entonces, al tener esta garantía, porque se supone que vas a depositar a una cuenta, y para abrir la cuenta has tenido que dejar tus datos, etcétera, ¿no? Entonces, el Estado está cuidando tus espaldas, tanto del comprador como del vendedor en lo que se refiere al comercio electrónico. Pero ahora la pregunta final, la pregunta que ustedes la van a responder y con lo que nos vamos a quedar, es decir, vamos a terminar esta parte. La pregunta es que ustedes vean, revisen, ¿cuánto de beneficio económico le ha dejado a Bolivia este tipo de comercio? Pueden utilizar una comparación, digamos, de hace, qué sé yo, de hace 2 años y en este año, ¿no? Hablemos del 18 y hablemos del 2020. Esta preguntita va a ser respondida en la próxima clase. Bien, ahora vamos a continuar, jóvenes, vamos a continuar y nos vamos a entrar a ver la parte de monopolio y oligopolio. Yo sé que todo esto es
estamos viendo de manera muy rápida porque esto es un repaso que ustedes están haciendo de otra materia, en la cual llevan también estas características del mercado, precisamente, porque son características del mercado, ¿no? Entonces hablamos de oligopolio, hablamos del monopolio, hablamos del monopolio fundamentalmente. Les decía que como esto es un repaso nada más, vamos a verlo de manera muy superficial. Sabemos que el monopolio, lo tenemos aquí en la diapositiva, pues es la existencia de un único vendedor, de un único productor, que va en definitiva a ofertar el producto, el servicio que va a brindar, y pues la necesidad de las personas hace que la demanda sea exclusiva para ese sector. Por lo tanto, hay empresas que son monopolistas y además hay empresas estatales inclusive que se constituyen en monopolistas. No estamos diciendo que el monopolio es malo o que el monopolio es bueno. Habrá que analizar la parte fundamental para la existencia de esto. Y esa parte fundamental es el mercado. Entonces, en resumen, el monopolio, un solo vendedor o un solo productor. ¿Qué ejemplos me pueden dar? ¿De La Paz? En el mundo entero. Los servicios, agua, El, luz, dicen. A ver, vamos en orden. Coca-Cola no es un monopolio. Servicio de agua y luz, licenciada. En nuestro país o Sí. en la ciudad, ¿dónde? Pues, o sea, a lo que sé solamente es que según la Constitución o las leyes, algo así era, dice, nos permiten solamente tener a un servicio como una empresa monopólica. Por eso es que de La Paz, otro que es del agua, son los únicos servicios que pueden ser monopolizados. Antes teníamos, en Bolivia se tenía la duda de que Soboce sea un monopolio, un oligopolio disfrazado, pero ya eso era tema de discusión. A ver, está bien cuando dices el agua, está bien cuando dices la electricidad. Sin embargo, al ser un derecho dentro de nuestra Constitución y al ser nosotros dueños de estos recursos naturales que son fundamentales para la vida del hombre, pues no van a entrar como mercaderías o mercancías, perdón, de comercio. Por lo tanto, podemos decir que hubo monopolio cuando había aguas de Limani, cuando había Zamapa, en fin. Pero hoy no. Aquí les pongo tres ejemplos. Tenemos que es una refinería petrolífera o de hidrocarburos o como quieran verla. Y nosotros sabemos que Yacimientos es una empresa pública que tiene el monopolio de estos bienes. Podemos pensar en servicios, podemos pensar en productos. Esos son los productos o servicios que quiero que me digan. Me dicen Soboce. Soboce en algún momento fue monopolio del cemento. ¿Por qué?
Y aquí tenemos que hablar de las características fundamentales del monopolio, joven. Y la vamos a poner aquí. Licenciada, buenos días. Adelante. Buen día, licenciada. Bueno, yo no sé si está bien mi opinión, pero también podría decir que una empresa monopolista que he podido observar podría ser cervecería La Paceña, ya que había una temporada hace algunos años en donde la cervecería nacional estaba en su auge, ¿no? O sigue en su auge, pero salió lo que son sus competencias. Entonces es en donde supuestamente, ¿no? Cervecería Nacional con sus vendedores fueron y hablaron con las tiendas en donde implementaron más marketing, pero a la misma vez también pusieron que es como una cláusula, digamos que si tú tienes pura paseña, es mejor que tengas solo paseña y no otras empresas. Entonces ahí podríamos decir que está monopolizando. De mala manera, sí, pero no es estrictamente un monopolio. Y eso es lo que vamos a aclarar. Para que Ya, exista un monopolio, jóvenes, primero, el producto no debe tener ningún sustituto ni algo similar. Por ejemplo, eh, cuando era Aguas de Lilimán, es decir, empresa privada, ¿de dónde podíamos adquirir agua? No había nada alternativo. Entonces ahí podemos decir que sea un monopolio. Cuando decimos el gas, solo puedes comprarle a yacimientos gas. Y además no hay otro producto que se asemeje al gas para su uso. Porque no solamente tenemos que pensar que el gas nos sirve para cocinar, digamos, ¿no? Hay otros derivados. Entonces, primera característica, el producto debe ser único, o sea, no puede tener sustituto dentro del lugar donde se está vendiendo, quiero decir, no estamos hablando, por eso es monopolio, no estamos hablando de en sí del producto y del lugar. No debe existir, como dice aquí, la más mínima amenaza de entrada de otro competidor. En otrora, hasta hace unos 10 años, Soboce sí se constituye en una empresa monopolista del cemento en nuestro país, porque no había ningún otro producto para utilizar que sea cemento, ni siquiera parecido ni alternativo. Posteriormente ya ingresó las empresas peruanas, con Yara, Yaura, no sé, no me acuerdo el nombre específico, pero hasta el día de hoy y ha ido creciendo porque es seguramente más económico, tendrá más resistencia, no lo sé, pero se vende y muy bien en nuestro país. Por lo tanto, Soboce o la empresa que ha quedado ya no es la empresa o ya no es el sector monopolista. Podrá ser líder, podrá ser una empresa líder, pero de ahí a que sea monopolista ya dista tremendamente. Al ser monopolista, sabes que no hay a quién comprarle, por lo tanto, tienes que aceptar el precio que esa empresa, ese productor te lo oferta. Entonces, para hablar de monopolio, jóvenes, dar un ejemplo, tiene que ser cumpliendo estos requisitos. No les extrañe que en el examen yo les diga, ponga 1, 2, 3, no sé, ejemplos de monopolio.
Y si me ponen ustedes los ejemplos que me acaban de dar, pues la respuesta estaría errada. ¿No es cierto? Porque estamos aclarando. Volvemos a repetir, no debe existir un producto alternativo, parecido, similar, nada. Y de hecho no debe existir ni siquiera la señal de que algún otro producto va a ingresar. Bien, estamos hablando ahora del oligopolio. Ya el oligopolio cambia porque se refiere a que existe un número reducido de vendedores y muchos compradores, ¿no? Aquí ya hablamos viene de oligo, que es muchos o varios, pero no una cantidad grande. Tenemos un oligopolio frente a lo que significa, lo que me decían en el ejemplo de la bebida, de la cerveza, de la cervecería, si quieren hablar de empresa. Y si queremos, hablamos del producto, ¿no? Son pocos vendedores. En otras palabras, solamente la cervecería vende el producto paceño, porque lo produce. Pero después podemos nosotros comprar otro tipo de cervezas u otras bebidas espirituosas. Por lo tanto, hay parecidos, hay similares, no nos vamos a perder si no compramos esa cerveza. Pero aquí ya, eso de monopolio, ¿no? Pero cuando hablamos de oligopolio, ya podemos contrarrestar, ya podemos decir, hay pocos vendedores y hay un grupo grande, como es la ciudad de La Paz, donde se registran más de 400 entradas al año, y por ende se necesita más de 400 veces que te vendan el producto, entonces sí podemos hablar de oligopolio, porque son pocas las empresas que, por ejemplo, me van a proveer de la cerveza Heineken, de la cerveza Corona, de la cerveza auténtica, no sé, hay varias marcas, ¿no es cierto? Que las traigan de la gran China no importa, pero la cosa es que me den. Entonces, cuando hablamos de oligopolio, fundamentalmente tenemos que revisar el tema de la compra y la venta, es decir, quiénes venden y cuánta cantidad de gente compra. Aquí ya no hay competencia en el sentido de decir desaparece esta figura si alguien más va a vender. No, al contrario. Aquí hay la posibilidad de que vendan, pero quiénes venden y cuánto venden. Aquí se establece realmente la oferta y la que va a marcar el oligopolio va a ser la oferta y la demanda. En realidad aquí se va a vender el producto y su calidad. Ahora, ya dentro de este ejemplo, o digo de esta clase oligopolista, podemos hablar de Coca-Cola, de Pepsi. No es que sean las únicas sodas, pero probablemente son las mejores. Entonces la gente, cuando va a la tienda, de preferencia va a comprar o una Coca-Cola o una Pepsi. Aunque la Coca-Cola no solamente vende eso, ¿no es cierto? Tiene otros productos. Por lo tanto, es un ejemplo de oligopolio. Tenemos en leche, por ejemplo, acá, Pil. Luego tenemos Delicia. Y bueno, teníamos Lactosbol, que creo que no sé si sigue funcionando. Pero imagínense para 11 millones de personas. Viene a ser ejemplos claros de empresas oligopolistas. Y de estas hay bastante. El monopsonio. Ya en el monopsonio tenemos que pensar en el mercado. En el mercado, cuando encontramos un producto muy requerido,
o más bien, un producto vendido para vender, para su comercialización, pero que a veces lo compra una sola persona. Puede ser necesariamente una persona jurídica que compra este producto. Entonces, el comprador viene a ser uno solo, que después lo puede revender, transformar, como sea. Pero al productor le compra, o a los productores le compra un solo comprador, una sola persona, que puede ser natural o puede ser jurídica. ¿Qué ejemplos estaríamos dando aquí? Pero para ampliar un poquito, veamos las características del monopsón. Tenemos que pensar en la demanda. Es decir, realmente ese producto quiere o tiene la posibilidad de llegar a toda la población, todo el mercado. Seguro que sí. Y entonces, de repente, existe ahí una persona que compra toda la producción y él la transforma, la revende. Tenemos que pensar en el trabajo. ¿Qué trabajo realizas? Si al comprar no estás, tampoco no estás alejándote de privar o estás privando a otros de poder consumir ese producto. Y en el ejemplo claro vamos a ver que la compra de armas, en forma legal por supuesto, se atribuye exclusivamente a la defensa de un país, en otras palabras, al ejército. Va a ir a comprar las armas. Estamos hablando de un solo comprador. Pero este comprador, este ejército, puede comprar de China, puede comprar de Irán, puede comprar de la Argentina, puede comprar de Estados Unidos, en fin. Se fijan, varios vendedores y un solo comprador. Pero este comprador es la representación de todo un país. Y comprar estas armas de pronto puede llegar a vender. Con autorización uno puede comprar un arma con la venia de estas instituciones. Entonces no es que tú vayas a la tienda y te compres tu pistola. No tiene que pasar parámetros todavía. Por lo tanto, es de analizar, y seguramente, vuelvo a repetir, ustedes están viendo con mayor detalle el tema de oferta-demanda y el tema de mercado. Tenemos entonces el monopolio, el oligopolio y el monopsonio, que son las partes más importantes para que nos puedan servir mucho más adelante en el estudio de los mercados. Bien, vamos a concluir aquí, jóvenes, nuestra clase. Les he dejado con esa pregunta que la vamos a responder en la próxima. Voy a subirla también a la plataforma, ya nos han arreglado, ya he podido, no sé si han leído, ya he dejado de cualquier manera el programa también, para que ustedes puedan ir adelantando sus lecturas y puedan revisar todo lo que respecta a la materia. Que les vaya muy bien, que tengan un muy buen fin de semana.